Desde hace milenios, los textos antiguos de la Biblia han capturado la imaginación de millones. Entre estos relatos, encontramos figuras poderosas que se elevan como gigantes en todos los sentidos. Hombres que, según la Escritura, eran tan altos y fuertes que sus mismos nombres infunden temor hasta hoy. ¿Quiénes eran estos gigantes que aparecen en el Antiguo Testamento? ¿Podrían haber sido seres de carne y hueso, tan reales como tú y yo? O quizás, es posible que sus historias hayan sido simbolismos, metáforas que buscaban transmitir una verdad mucho más profunda. Hoy, quiero llevarte por un viaje a través de estas menciones en la Biblia, explorando algunas de las figuras más imponentes del Antiguo Testamento. Desde los misteriosos Nepilim, los llamados hombres de renombre en el libro de Génesis, hasta el formidable Goliat, quien enfrentó al joven pastor David, y el rey Og de Basán, recordado como el último de los Rephaim. Estos relatos nos desafían y nos invitan a preguntarnos si en verdad estos seres caminaron alguna vez sobre la tierra o si se trata de algo diferente, algo que busca hablarle al corazón humano a través de imágenes poderosas. Algunos han visto los gigantes como símbolos de los grandes desafíos que enfrentamos, la arrogancia, la violencia, el orgullo que llevamos dentro y que debe ser vencido. Otros creen que hay más, que estos personajes, como Goliat y Og, tenían una presencia física, histórica, que puede rastrearse en las civilizaciones antiguas de Medio Oriente. Pero, ¿cuál es la verdad? Muchos teólogos han debatido durante siglos si los gigantes eran realmente gigantes en el sentido físico o si representaban otra cosa en el plan divino. A lo largo de este video, quiero analizar lo que diferentes estudiosos, pastores y expertos han dicho al respecto, tanto en los primeros tiempos de la Iglesia como en la teología moderna. También veremos si existen pruebas arqueológicas que puedan darnos pistas sobre su existencia. Hablaremos de misterios, de grandes descubrimientos y de los huecos que aún hoy existen en nuestra comprensión. Así que te invito a quedarte conmigo en este recorrido. Sumérgete en esta historia de gigantes y maravíllate ante la grandeza de estos relatos que, sean leyendas o hechos, nos invitan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del ser humano, de su fe y de su propósito. Empecemos con el principio, con los Nepilim, esos hijos de Dios y hombres de renombre, que son el primer rastro de los gigantes en la Biblia. Para entender los gigantes en el Antiguo Testamento, tenemos que remontarnos a uno de los pasajes más misteriosos y discutidos de la Biblia, Génesis, capítulo 6. Aquí encontramos una referencia a los Nepilim, seres cuya naturaleza y origen han dado pie a siglos de debate. El texto dice: aconteció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Luego continúa: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí surgen las primeras preguntas. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Y quiénes eran los Nepilim, esos gigantes en la tierra? Las interpretaciones son muchas, y cada una parece plantear más preguntas que respuestas. Para algunos teólogos y estudiosos de la Biblia, los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, son ángeles caídos. Según esta teoría, estos seres sobrenaturales abandonaron su lugar en el cielo, desobedeciendo a Dios, y tomaron esposas humanas. Así habrían dado lugar a los Nepilim, una raza híbrida de gigantes, mitad angelicales y mitad humanos. Estos seres no solo habrían sido de gran tamaño, sino también de gran fuerza y habilidades extraordinarias, lo que les daba un estatus único en el mundo antiguo, como hombres de renombre. Este relato tiene ecos en otros textos antiguos, como el libro de Enoc, donde se amplía la historia, sugiriendo que estos ángeles enseñaron conocimientos prohibidos a los humanos, como el uso de armas, la astrología y ciertos secretos de la naturaleza. Sin embargo, no todos los estudiosos aceptan esta interpretación. Algunos creen que cuando el texto habla de hijos de Dios, no se refiere a ángeles, sino a los descendientes de Set, el hijo de Adán, quien era visto como la línea piadosa de la humanidad, aquellos que seguían a Dios. Según esta postura, los hijos de Dios eran simplemente hombres justos que, lamentablemente, comenzaron a mezclarse con los descendientes de Caín, considerados más corruptos y rebeldes.
Este cruce de linajes piadosos y malvados sería el verdadero significado del nacimiento de los Nepilim, no como gigantes físicos, sino como una mezcla moral que desvió aún más al ser humano del plan divino. Ambas interpretaciones tienen fundamentos sólidos y cada una lanza una luz diferente sobre los Nepilim y el contexto de su historia. Si aceptamos la primera, entonces estamos hablando de seres que realmente tendrían habilidades y estaturas sobrehumanas, un linaje híbrido y corrupto que representa la transgresión de los límites que Dios impuso. Si nos inclinamos por la segunda, los Nepilim no serían necesariamente gigantes físicos, sino individuos fuertes y de renombre, pero cuya grandeza se refleja en su capacidad de causar temor, violencia y, en última instancia, de corromper el mundo antiguo. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Es esta una historia literal o una metáfora sobre la humanidad? Curiosamente, la presencia de estos Nepilim y los hijos de Dios no es exclusiva de la Biblia. En otras culturas antiguas, como la sumeria, la egipcia e incluso la griega, encontramos referencias a seres de gran estatura y fuerza que parecían tener características divinas o semidivinas. Pensemos, por ejemplo, en los héroes y semidioses de la mitología griega, como Hércules o Aquiles, quienes también eran hijos de dioses inmortales y poseían habilidades y tamaño extraordinarios. Estas coincidencias han hecho que algunos piensen que podría haber una raíz común en las historias de diferentes culturas, tal vez reflejando algún evento ancestral que, aunque haya sido interpretado de maneras distintas, dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Algunos arqueólogos y antropólogos han buscado rastros de estos gigantes. Han examinado restos humanos que parecían ser excepcionalmente altos, en lugares que abarcan desde el Medio Oriente hasta Europa y América. Pero hasta ahora, la evidencia que respalde la existencia de una raza de gigantes en la antigüedad sigue siendo limitada y sujeta a interpretaciones. Por un lado, están aquellos que afirman haber encontrado restos óseos de gran tamaño que apoyarían la existencia de gigantes. Sin embargo, muchos de estos hallazgos han sido desacreditados como fraudes, errores de excavación o malinterpretaciones de fósiles prehistóricos de animales grandes. Por otro lado, algunos investigadores señalan que la historia de los Nepilim podría tener una raíz en fenómenos naturales, como el gigantismo, una condición médica que produce personas de gran tamaño, aunque no al nivel de los gigantes descritos en los textos antiguos. A nivel espiritual, ¿qué representan los Nepilim para nosotros hoy? La historia de estos seres nos invita a reflexionar sobre los peligros de la desobediencia y de la arrogancia. En el relato bíblico, esta mezcla prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres llevó a la aparición de una generación corrompida que aceleró el juicio de Dios sobre la humanidad. Poco después, el mundo antiguo sería destruido por el diluvio. Para algunos teólogos, esta es una lección clara de que, cuando los humanos traspasan los límites que Dios ha puesto, el resultado es inevitablemente la corrupción y el caos. Para otros, es una advertencia contra la mezcla de lo divino y lo humano en formas inapropiadas, una lección sobre la pureza espiritual y la obediencia a las leyes divinas. Así que, ¿eran los Nepilim seres físicos, enormes y poderosos? ¿O representan algo más profundo, una advertencia sobre los peligros de ceder a lo prohibido y a los deseos que no corresponden a la voluntad de Dios? Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí es seguro es que, en los relatos bíblicos, los Nepilim siguen siendo una advertencia para nosotros, una historia que nos hace recordar los límites de la condición humana y la importancia de la fidelidad a los mandamientos divinos. En el siguiente bloque, exploraremos uno de los gigantes más icónicos de la Biblia, Goliat, y cómo su enfrentamiento con David se ha convertido en un símbolo atemporal de fe y valor. En el vasto paisaje de las historias bíblicas, pocos enfrentamientos son tan conocidos como el de David y Goliat. Este episodio, registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 17, nos lleva al campo de batalla entre el ejército de Israel y los filisteos. Es una historia de valentía y fe, de un joven pastor que enfrenta a un gigante con una confianza tan firme que, siglos después, sigue siendo un símbolo de cómo la fe puede vencer cualquier obstáculo. Para entender la magnitud de este enfrentamiento, primero debemos conocer más sobre Goliat. Según el relato bíblico, Goliat era un guerrero filisteo de la ciudad de Gat, una de las ciudades-estado más importantes de los filisteos. Los filisteos eran enemigos acérrimos de Israel, un pueblo guerrero y temido, que luchaba por el control de la tierra. En este contexto, Goliat es presentado como el campeón de los filisteos, un hombre de impresionante estatura y fuerza,
descrito como 6 codos y un palmo de altura, lo cual equivale a cerca de 3 metros en nuestras medidas modernas. Goliat no solo era grande, estaba armado y cubierto con una armadura de bronce que pesaba alrededor de 50 kilos. Llevaba un casco de bronce, una jabalina cuya vara era tan gruesa como el rodillo de un tejedor, y una espada en la que confiaba absolutamente. Goliat era la encarnación misma de un guerrero invencible. Él no solo confiaba en su fuerza, sino también en la intimidación que causaba en sus enemigos. Cada día, durante 40 días, Goliat salía al campo y desafiaba al ejército israelita, humillándolos, burlándose de ellos y de su Dios, llamándolos a enviar un hombre que lo enfrentara en combate singular. 40 días de desafío, y ninguno de los hombres de Israel, ni siquiera el rey Saúl, se atrevió a enfrentarlo. Pero entonces aparece David. David, el hijo menor de Isaí, un pastor de ovejas, un joven sin experiencia en la guerra, solo armado con su fe en Dios y su determinación. Cuando David llega al campamento y escucha las provocaciones de Goliat, algo en él se enciende. Para David, la blasfemia de Goliat no es solo un insulto al pueblo de Israel, sino un desafío directo al Dios viviente. Así que, sin dudarlo, David decide enfrentarlo. Pero aquí surge la primera sorpresa. David no lleva armadura ni armas pesadas. Rechaza la armadura que el propio rey Saúl le ofrece y opta, en cambio, por un arma simple y humilde, una honda y 5 piedras lisas recogidas del río. ¿Por qué 5 piedras? Algunas interpretaciones sugieren que David estaba preparado para enfrentar a otros guerreros o que las 5 piedras representaban un símbolo de completa confianza en Dios. Con solo su honda y su fe, David va al encuentro de Goliat, sin vacilar, y Goliat, al verlo, lo desprecia. Lo ve como un simple muchacho, sin fuerza aparente, un pastor sin experiencia en la guerra. En su soberbia, Goliat lo maldice, burlándose de él, creyendo que su victoria será rápida y sencilla. Pero lo que sigue es asombroso. David, lleno de confianza en el poder de Dios, responde al gigante: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Y con esta proclamación de fe, David lanza una de las piedras con su honda, golpeando a Goliat en la frente. La piedra se hunde en su cabeza, y el gran guerrero filisteo cae al suelo, derrotado de un solo golpe. David entonces toma la espada de Goliat, y en una acción que simboliza su total victoria, le corta la cabeza. La victoria de David fue inmediata, pero su impacto fue duradero. Este triunfo va mucho más allá de la mera victoria militar. Representa el poder de la fe frente al orgullo, el poder de Dios frente a la fuerza humana. David vence porque confía plenamente en Dios, mientras que Goliat, en su arrogancia, confía solo en sí mismo. Este es el corazón de la historia, el poder de una fe sencilla y pura que derrota al enemigo más temible. A lo largo de los siglos, los teólogos han interpretado esta historia de diferentes maneras. Algunos ven a Goliat como una representación de los problemas aparentemente insuperables que enfrentamos en nuestras vidas. Esos obstáculos que parecen gigantes, los temores y desafíos que nos retan a diario. David, en cambio, representa a la persona de fe, que no permite que el tamaño del desafío la intimide, sino que pone toda su confianza en Dios. En este sentido, cada uno de nosotros es como David, llamado a enfrentar nuestros propios Goliat con valor y fe. Otros estudiosos han reflexionado sobre cómo este relato pone en evidencia el contraste entre la aparente fuerza física y el verdadero poder espiritual. Goliat es la imagen del poder mundano, de la fortaleza que se basa en lo material, mientras que David representa la confianza en lo invisible, en la fuerza que proviene de Dios. Para muchos creyentes, esta historia sigue siendo una inspiración de que la fe, incluso cuando parece pequeña o insignificante, puede superar cualquier dificultad, por grande que sea. Pero, más allá del simbolismo, ¿qué nos dice la historia de Goliat sobre la presencia de gigantes reales en la Biblia? Algunos creen que Goliat podría haber sido un descendiente de los Nepilim, los hombres de renombre que ya vimos en Génesis. La Biblia menciona que los filisteos vivían en la región de Gad, y también hace referencias a otros gigantes de ese lugar. En otras palabras, es posible que el linaje de los Nepilim continuara y que Goliat fuese uno de ellos, un descendiente de estos seres de estatura y fuerza excepcionales. Sin embargo, también hay quienes sugieren que el tamaño de Goliat podría haberse exagerado como una forma de enfatizar su amenaza y el poder de Dios al derrotarlo.
En tiempos antiguos, era común engrandecer la figura de los enemigos para hacer que la victoria pareciera aún más milagrosa. Ya sea que Goliat haya sido un gigante físico o un gigante figurativo, lo cierto es que su historia ha marcado profundamente la fe de generaciones. El relato de David y Goliat nos deja con una lección poderosa. Los gigantes, en cualquiera de sus formas, son superables. Cada uno de nosotros, en algún momento, se enfrenta a un Goliat en la vida. Y así como David encontró su fortaleza en Dios, nosotros también podemos hallar la nuestra en la fe, sabiendo que el tamaño de nuestro gigante no determina el resultado de nuestra batalla. Este relato nos recuerda que, con Dios, cualquier obstáculo, no importa lo grande que parezca, puede ser vencido. En nuestra exploración sobre los gigantes bíblicos, nos encontramos ahora con otra figura intrigante. Ag, rey de Basán, descrito en el libro de Deuteronomio como el último de los Rephaim. La historia de Ag nos ofrece una nueva perspectiva sobre los gigantes, vinculando sus menciones bíblicas a un linaje antiguo y misterioso, conocido como los Rephaim, un grupo de seres de gran tamaño y fuerza que parecen habitar las sombras de la historia de Israel. Pero ¿quién era Ag y qué simboliza su presencia en las Escrituras? Ag aparece en el relato bíblico como un rey poderoso y temido que gobernaba la región de Basán, al este del río Jordán, en la época en que Moisés y el pueblo de Israel se acercaban a la tierra prometida. Basán era una tierra fértil, rica en recursos, y bajo el dominio de este imponente monarca que parecía invencible. La Biblia menciona a Ag en el contexto de la conquista israelita de las tierras que Dios había prometido a su pueblo. En Números 21 y Deuteronomio 3, se cuenta cómo, después de derrotar al rey Sehón de los amorreos, Moisés y los israelitas se enfrentan a Ag, y, con la ayuda de Dios, logran vencer a este temible enemigo, tomando posesión de su territorio. Sin embargo, lo que hace única la figura de Ag no es solo su papel como rey, sino su asociación con los Rephaim. ¿Quiénes eran los Rephaim? En hebreo, la palabra Rephaim parece referirse a gigantes o a sombras de los muertos, y es usada en la Biblia para describir a una raza o linaje de seres de estatura descomunal que habitaban la región antes de que los israelitas llegaran a Canaán. A menudo, se habla de los Rephaim como de un grupo de gigantes descendientes de los Nepilim, aquellos hombres de renombre mencionados en Génesis 6. Aunque no se sabe con certeza si eran seres humanos de gran estatura o seres híbridos como los Nepilim, lo cierto es que los Rephaim poseían una reputación que infundía respeto y temor. Ag, entonces, es descrito como el último de este linaje antiguo, el último de los Rephaim. Este detalle agrega un aire de misticismo y de antigüedad a su figura, como si Ag fuera el último vestigio de una era pasada, un remanente de tiempos antiguos que representaban algo más que fuerza física. En Deuteronomio 3:11, encontramos una descripción inusual. Se menciona que el lecho o cama de Ag era de hierro y medía aproximadamente 9 codos de largo y 4 de ancho, es decir, unos 4 metros de largo por 2 metros de ancho. Esta referencia parece indicar que Ag era un hombre de gran tamaño, quizás un gigante en el sentido literal de la palabra, lo cual ha dado pie a numerosas interpretaciones. Para algunos estudiosos, esta descripción sugiere que Ag realmente era un gigante físico. La mención de una cama de hierro, algo poco común para la época, nos indica que su tamaño requería una estructura especial para sostenerlo. Otros consideran que esta mención es un símbolo de poder y autoridad. En la antigüedad, los reyes y guerreros más formidables a menudo eran descritos como seres imponentes, casi sobrehumanos, como una manera de resaltar su dominio y la dificultad de enfrentarlos. En este sentido, la cama de hierro y las dimensiones atribuidas a Ag podrían ser una metáfora que subraya su rol como un obstáculo insuperable para Israel, un enemigo tan imponente que solo con la intervención divina podía ser derrotado. La figura de Ag nos lleva a reflexionar sobre lo que significaba para los israelitas enfrentar a un ser así. Aquí, Ag simboliza más que un enemigo físico, representa una amenaza espiritual y psicológica. Para el pueblo de Israel, Ag era el último vestigio de una era de gigantes y de linajes que habían sido rechazados por Dios, una era que debía terminar para dar paso a un nuevo tiempo de cumplimiento y de promesa. La derrota de Ag y la toma de su tierra son un símbolo de cómo Dios provee la fuerza necesaria para vencer los obstáculos, por más insuperables que parezcan. Dios les estaba demostrando a los israelitas que, a pesar de la magnitud del desafío, Él estaba con ellos, y su victoria no dependía del tamaño o la fuerza física, sino de la fe y la obediencia a su voluntad. En la tradición judía y cristiana,
la figura de Ag ha continuado inspirando una rica tradición de interpretación. Algunos escritos judíos antiguos, como el Talmud y el Midrash, añaden detalles fascinantes sobre Ag, presentándolo como un sobreviviente del diluvio que había vivido desde los tiempos de Noé. En estos relatos, Ag es descrito como un ser que desafió a Dios y trató de interferir en su plan, pero que finalmente fue derrotado. En algunas versiones, se dice que Ag ayudó a Noé en la construcción del arca y que sobrevivió al diluvio aferrado a ella, lo cual lo convierte en un testigo de tiempos inmemoriales y un símbolo de la resistencia de los poderes antiguos frente a la voluntad de Dios. Pero, más allá de los relatos y las tradiciones adicionales, el papel de Ag como último de los Rephaim tiene un profundo significado espiritual. Representa el último obstáculo en el camino de Israel hacia la tierra prometida, el último gigante a vencer antes de que el pueblo de Dios pueda entrar en el lugar que les ha sido prometido. Para los creyentes, Ag de Basán simboliza esos desafíos finales que parecen grandes y difíciles, los últimos obstáculos que enfrentamos antes de cumplir nuestro propósito. Así como Israel tuvo que confiar en Dios para vencer a Ag, nosotros también somos llamados a confiar en Dios cuando enfrentamos gigantes en nuestras vidas que parecen imposibles de superar. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Ag de Basán? Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos que parezcan inalcanzables, Dios está de nuestro lado. Los gigantes que encontramos no son más grandes que el poder de Dios, y cada obstáculo vencido es una prueba de nuestra fe y de su fidelidad. Ag representa una amenaza ancestral, pero también la certeza de que, con la ayuda divina, ningún enemigo es invencible. En la próxima sección, profundizaremos en el tema de los gigantes a lo largo de la historia y la arqueología. Exploraremos si hay evidencia física de estos seres en nuestro mundo, y cómo la figura de los gigantes sigue inspirando y desconcertando hasta el día de hoy. Al llegar a este punto de nuestra exploración, hemos recorrido menciones de gigantes en las Escrituras, desde los Nepilim en Génesis hasta figuras poderosas como Goliat y Ag de Basán. Pero el tema de los gigantes en la Biblia va más allá de los relatos individuales. Para muchos teólogos y estudiosos de las Escrituras, los gigantes son símbolos que reflejan más que una realidad física. Nos invitan a entender el contexto espiritual de la época y las luchas simbólicas que el pueblo de Dios enfrentaba. ¿Qué representan realmente estos gigantes? ¿Qué lecciones espirituales podemos extraer de su presencia en la Biblia? A lo largo de la historia, los gigantes han sido interpretados en diversas formas dentro de la teología. En primer lugar, una interpretación recurrente es que los gigantes son símbolos de la rebelión contra Dios. Desde los Nepilim, que surgieron en un contexto de mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, hasta Goliat y Ag, estos gigantes representan poderes y fuerzas que se oponen al orden divino y a la santidad de la creación. En esta visión, los gigantes son algo más que seres humanos extraordinarios. Son emblemas de la desobediencia y de la corrupción que se infiltran en el mundo. El propio hecho de que el linaje de gigantes sea descrito como extinto o derrotado puede ser interpretado como un mensaje de que los poderes de rebelión, aunque temibles, no pueden prevalecer frente al plan de Dios. Otra interpretación es la alegórica. Para muchos, los gigantes representan los desafíos gigantescos y aparentemente insuperables que los creyentes encuentran en su vida. En esta visión, los gigantes no son solo enemigos físicos, sino pruebas espirituales que requieren fe, coraje y dependencia de Dios para ser superadas. La victoria de David sobre Goliat, por ejemplo, se ha convertido en un símbolo de la victoria de la fe sobre las dificultades que nos intimidan. Para algunos teólogos, los gigantes son una metáfora de las luchas que nos llevan a depender de la fuerza divina en vez de confiar en nuestras propias habilidades. Enfrentar a un gigante en la vida puede ser cualquier tipo de desafío: la enfermedad, el miedo, las dudas o la adversidad. Y la Biblia nos muestra que estos gigantes pueden ser derrotados cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Pero también existe una interpretación que explora el papel de los gigantes como recordatorios del poder y la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios permite que su pueblo se enfrente a estos enormes obstáculos. Para algunos estudiosos, el propósito de estos encuentros no es solo la conquista de territorio, sino el fortalecimiento de la fe de Israel y la demostración de que nada es imposible para Dios. El hecho de que el pueblo de Dios haya enfrentado y vencido a gigantes como Goliat y Ag sin depender de su propia fuerza o estrategia militar, sino confiando en la intervención divina, reafirma la soberanía de Dios y su poder para actuar incluso en situaciones imposibles.
En este sentido, los gigantes son permitidos por Dios para que, a través de la victoria sobre ellos, su gloria sea revelada. Cada victoria es un recordatorio de que los planes divinos siempre triunfan, sin importar cuán grande sea el enemigo. Por supuesto, también hay una dimensión escatológica en la interpretación de los gigantes. Algunos teólogos ven en las historias de gigantes una alusión a las batallas espirituales que se intensificarán en los últimos tiempos. En esta visión, los gigantes representan fuerzas de oscuridad y caos que intentan interferir en los planes de Dios, especialmente en los tiempos finales. De hecho, algunos intérpretes modernos sugieren que estos relatos de gigantes pueden ser prefiguraciones de las fuerzas malignas que, según Apocalipsis, volverán a desafiar a Dios antes de la instauración final de su reino. Para los creyentes, entonces, estos relatos son una advertencia de que la batalla espiritual es real, y que deben estar preparados y fortalecidos en su fe para resistir a cualquier gigante que se les presente. Más allá de las interpretaciones literales y simbólicas, existe un debate teológico sobre la relevancia y la veracidad histórica de estos gigantes. Algunos estudiosos, en especial aquellos que miran la Biblia desde una perspectiva crítica, sugieren que los gigantes pueden ser añadidos o exageraciones que respondían a las leyendas y tradiciones culturales de la época. En las culturas del antiguo Cercano Oriente, la presencia de seres enormes y poderosos era común en los relatos de diferentes pueblos, y algunos creen que los escritores bíblicos pudieron haber adoptado estas tradiciones como una forma de conectar con las audiencias de su tiempo. No obstante, para otros estudiosos, la presencia de gigantes en la Biblia es un indicio de verdades que van más allá de lo físico y que reflejan realidades espirituales profundas. Desde esta perspectiva, los gigantes nos enseñan acerca de las luchas internas y externas que acompañan la vida de fe. Nos hablan de la constante elección entre la confianza en Dios y la intimidación que proviene de enfrentar problemas que, a simple vista, nos superan. En última instancia, los gigantes de la Biblia nos dejan con una lección esencial. La victoria pertenece a aquellos que se apoyan en Dios, porque en Él se encuentra la verdadera fortaleza. Así, la figura de los gigantes en la Biblia puede entenderse como una manifestación del mal en sus diferentes formas, ya sea como rebelión, tentación o desafío directo al plan divino. Nos recuerdan que, aunque enfrentemos fuerzas que parecen superiores, contamos con el respaldo de un Dios que no solo es más grande que cualquier obstáculo, sino que también nos capacita para vencerlos. Cada gigante derrotado es una historia de la fidelidad de Dios y de la capacidad de su pueblo para superar hasta los mayores desafíos cuando actúan en obediencia y confianza en su palabra. En la próxima sección, abordaremos la evidencia arqueológica e histórica que algunos estudiosos han intentado encontrar para respaldar la existencia de estos gigantes, explorando cómo la ciencia y la fe han interactuado en la búsqueda de respuestas a esta enigmática cuestión. A medida que avanzamos en esta fascinante exploración sobre los gigantes bíblicos, llegamos a una pregunta que ha intrigado a creyentes, arqueólogos e historiadores. ¿Existe alguna evidencia arqueológica o histórica que respalde la existencia de estos seres? La Biblia y otros textos antiguos mencionan a gigantes con una frecuencia que despierta curiosidad. Pero, ¿es posible que estos relatos tengan una base real en descubrimientos arqueológicos? ¿O son simplemente leyendas y metáforas de una época pasada? Primero, debemos recordar que el estudio arqueológico de la Biblia es un campo complejo. Muchas de las evidencias arqueológicas que se encuentran en la región del antiguo Israel y el Cercano Oriente proporcionan pistas sobre culturas y costumbres, pero no siempre pueden confirmar detalles específicos de los relatos bíblicos. Sin embargo, existen algunas teorías y hallazgos que han sido interpretados como posibles indicios de la existencia de seres de gran estatura. En varias excavaciones en el Cercano Oriente, especialmente en tierras que antiguamente pertenecían a Canaán, se han encontrado estructuras y restos arquitectónicos que parecen sugerir la existencia de pueblos con habilidades constructivas asombrosas, en particular en cuanto al tamaño y peso de las piedras utilizadas. Algunos de estos muros y estructuras de piedra presentan dimensiones que desafían nuestra comprensión de la ingeniería antigua. En áreas como Baalbek, en el Líbano, se encuentran losas de piedra tan grandes que incluso con la tecnología moderna sería un desafío moverlas. Estos sitios han dado pie a teorías que sugieren que podrían haber sido construidos, o al menos, habitados por seres de gran fuerza y tamaño. Además de las construcciones, también existen algunos registros antiguos fuera de la Biblia que hablan de la existencia de seres gigantes. Por ejemplo, en las crónicas de antiguas culturas como los egipcios y los sumerios, se mencionan seres enormes,
de una fuerza extraordinaria, a los que se les atribuía un linaje divino o semidivino. Aunque estos textos no mencionan directamente a los gigantes bíblicos como los Nepilim o los Rephaim, sí presentan paralelismos en cuanto a la existencia de figuras colosales. Esto sugiere que la idea de seres gigantes estaba presente en la imaginación y la cultura de muchas civilizaciones antiguas. No obstante, quizás uno de los aspectos más polémicos sobre la evidencia arqueológica de gigantes radica en la interpretación de ciertos hallazgos esqueléticos. A lo largo de los años, han surgido reportes de descubrimientos de huesos o esqueletos de tamaño descomunal. Algunos reportes sugieren que se han encontrado restos de huesos humanos que alcanzarían hasta los 3 o 4 metros de altura. Sin embargo, la mayoría de estos informes son cuestionables o carecen de una verificación científica adecuada. Lamentablemente, muchos de estos descubrimientos han sido desmentidos o etiquetados como fraudes. Sin embargo, para algunos, la mera existencia de tales reportes indica que la posibilidad de la existencia de gigantes no debe ser descartada por completo. Los gigantes, si existieron, habrían dejado un impacto notable en la Tierra, y algunos han señalado formaciones o restos óseos inusuales como prueba de su existencia. Los cráneos alargados, por ejemplo, que se encuentran en varias partes del mundo, especialmente en lugares como Perú, han sido interpretados por algunos como una prueba de un linaje de seres extraordinarios. Aunque la mayoría de estos cráneos alargados se explican como el resultado de una deformación craneal intencional practicada por ciertas culturas, otros han sugerido que podrían ser un vestigio de seres con características físicas únicas. La falta de pruebas sólidas no ha impedido que muchos sigan explorando la posibilidad de que la arqueología, algún día, confirme la existencia de gigantes. La ciencia moderna, sin embargo, aún no ha encontrado evidencia concluyente. Aunque se han hallado fósiles de animales de gran tamaño y especies extintas de homínidos, como el Gigantopithecus, un primate gigante que habitó en Asia, estos descubrimientos no constituyen una prueba de gigantes humanos en la antigüedad. Sin embargo, la ausencia de pruebas definitivas no significa que la fe y el simbolismo de los gigantes pierdan valor. Para algunos creyentes, los gigantes son una metáfora de los grandes desafíos que los pueblos antiguos enfrentaron y superaron, y la arqueología, aunque útil, no es necesaria para dar sentido a la enseñanza espiritual que los gigantes bíblicos representan. En última instancia, muchos ven las historias de los gigantes no como algo que deba comprobarse a nivel físico, sino como símbolos de los obstáculos que superamos con la ayuda de Dios. En la próxima y última sección de nuestro recorrido, exploraremos cómo estos relatos de gigantes nos inspiran hoy en día y por qué siguen siendo tan relevantes en la espiritualidad contemporánea. A lo largo de este recorrido, hemos explorado el misterioso y fascinante tema de los gigantes en el Antiguo Testamento, figuras que han dejado una marca profunda tanto en los relatos bíblicos como en el imaginario de generaciones de creyentes. Desde los enigmáticos Nepilim, hasta el gigantesco Goliat y el colosal rey Og de Basán, estas figuras han inspirado preguntas que cruzan las fronteras de la fe, la historia y la arqueología. Pero al final, ¿qué podemos realmente aprender de estos seres? ¿Son solo personajes extraordinarios de un pasado lejano, o nos hablan de algo más profundo? La presencia de gigantes en la Biblia, con su poderosa estatura y desafíos imposibles, puede verse como un espejo de las luchas que todos enfrentamos en nuestra vida espiritual y personal. Estos gigantes, que aparentemente eran invencibles, representaban fuerzas de oposición, desafíos que desafiaban la fe y el valor del pueblo de Dios. Y sin embargo, en cada uno de estos relatos, la victoria sobre ellos siempre fue posible cuando hubo fe en Dios. Al igual que David enfrentándose a Goliat con solo una honda y unas piedras, la lección es clara. Con fe, los obstáculos que parecen imposibles pueden ser vencidos. Pero los gigantes también simbolizan algo más. Nos recuerdan que, en nuestro camino de fe, siempre habrá fuerzas que desafían nuestro compromiso con Dios, desafíos que intentarán intimidarnos o desviarnos. En la cultura antigua, los gigantes eran vistos como representantes del caos, del desorden, de lo que se opone a la voluntad divina. Hoy en día, aunque no enfrentemos literalmente a gigantes de carne y hueso, cada uno de nosotros enfrenta sus propios gigantes. Pueden ser miedos, dudas, problemas de salud, dificultades familiares o luchas espirituales. Estos gigantes nos invitan a recordar que no estamos solos y que, al igual que el pueblo de Dios en las Escrituras, podemos encontrar fortaleza en lo divino.
La ciencia y la arqueología pueden o no darnos pruebas de la existencia física de estos gigantes, pero su simbolismo, su impacto en la tradición y su mensaje espiritual son innegables. Los gigantes de la Biblia son recordatorios de la grandeza de Dios, de su poder para proteger y guiar a quienes confían en Él, y de su capacidad para utilizar hasta los desafíos más grandes como una forma de fortalecer nuestra fe. En última instancia, cada uno de estos relatos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y las batallas que enfrentamos. Nos llaman a mirar hacia lo alto, a recordar que no importa cuán grande sea el desafío que tenemos delante, tenemos a un Dios aún más grande, capaz de mover montañas y de vencer gigantes. Estos relatos no son simplemente antiguas historias de guerra o hazañas de hombres valientes. Son llamados para nosotros hoy, mensajes que nos invitan a confiar en la promesa de que, con fe, todos los gigantes pueden ser vencidos. Así que, mientras terminamos esta exploración, recordemos que las enseñanzas de estos gigantes bíblicos siguen vivas. Ellos nos muestran que la grandeza no está en la estatura física ni en el poder terrenal, sino en la fe que depositemos en Dios. En cada prueba, en cada desafío, en cada lucha que enfrentemos, podemos recordar el mensaje de estos antiguos relatos, que aquellos que confían en el Señor pueden enfrentar cualquier gigante y salir victoriosos. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual y de conocimiento. Que, al enfrentar los gigantes en nuestra propia vida, encontremos inspiración y fortaleza en la sabiduría de las Escrituras y en la presencia constante de Dios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.